Bueno, el día de hoy vamos a revisar un nuevo tema, ya sería prácticamente el penúltimo de nuestro curso y este se llama Escenarios de la Economía Mundial, Tendencias y Desafíos. Obviamente, bueno, en estas sesiones lo que vamos a estar revisando es justamente cómo está pues todo el contexto a nivel mundial. Y bueno, pues sabemos que ese tema de globalización, que es parte del título de nuestra materia, pues va a terminar afectando a todos los países, incluido México. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues en este tema lo que vamos a buscar es analizar las tendencias globales actuales, o sea, entender, ver cuáles son, entenderlas y analizar por qué están ocurriendo y qué puede llegar a suceder o qué está sucediendo a partir de dichas tendencias. Y otro de los objetivos va a ser identificar los impactos de la tecnología en el crecimiento económico contemporáneo. Entonces, ¿qué entendemos? Pues que prácticamente ahorita nosotros nos encontramos en lo que se conoce como la era digital, la era de la tecnología, donde obviamente la tecnología va a jugar un papel sumamente importante para el crecimiento y el desarrollo de los países en general. ¿Qué vamos a ver ya prácticamente en el contexto económico mundial? Bueno, pues podemos decir que hay un antes y un después de la pandemia. Entonces, actualmente pues ya estamos viviendo esa etapa que se conoce como pospandemia, que se traduce en una recuperación desigual. O sea, el mundo venía trabajando de cierta manera, interactuaba de cierta forma antes de la pandemia. Llega la pandemia y se muestra la vulnerabilidad de muchos países y ahora, bueno, pues lo que estamos tratando de hacer es volver todos a salir adelante, pero esa recuperación, como dice el título, va a ser desigual porque no todos los países tienen la capacidad de o han tenido la capacidad de recuperarse tan rápidamente de ese encierro que tuvimos pues prácticamente 2 o 3 años, ¿no? El mundo, dice, pues ha logrado un crecimiento global lento con apenas el 2,9% para el año de 2024. 2024 es la cifra más reciente que tenemos y vemos que realmente el crecimiento a nivel global, el crecimiento económico, pues ha sido bastante lento, sobre todo porque podemos ver que hay países que sobre todo durante el 2020 que empezó la pandemia, pues tuvieron, diríamos, crecimientos negativos de incluso el 5 o el 10%, ¿no? Entonces, esta recuperación, pues prácticamente para 2024 y todavía lo que llevamos ya del 25, pues ha sido muy, muy, muy lento, ¿no? Y no se ve para cuándo pudiera existir algún efecto que nos permitiera a todos como mundo crecer a una tasa más acelerada. Ante esta situación, dice, vamos a ver que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, pues tuvieron que afrontar sus problemas económicos y de salud a partir de elevar su deuda. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues estos países se dieron cuenta que iban a tener que cerrarse. Todos prácticamente cerramos nuestras fronteras, todos nos quedamos en casa, el comercio se vio afectado y además se tuvieron que desarrollar nuevas tecnologías como la creación, en este caso, de las vacunas, ¿no? Vemos que realmente es la primera vez que ocurre que una vacuna se desarrolla realmente de una forma tan rápida. O sea, la pandemia empieza pues prácticamente con el 2020 y un año después, un poco antes, ya empezaban a existir ciertas vacunas y todo ese esfuerzo que se hizo a nivel mundial por elaborar vacunas y por aplicarlas,
pues obviamente se dio a pasos acelerados, ¿no? Obviamente todo lo que está de trasfondo por la creación de las vacunas, pues va teniendo una parte, dicen algunos, política, en el sentido de que los gobiernos se dieron cuenta que las economías no podían estar paradas mucho tiempo porque la mayoría de los gobiernos depende de los impuestos que cobra a sus contribuyentes. Entonces, bueno, pues al gobierno era quien más le interesaba que la economía de nuevo se echara a andar, de nuevo estuviera funcionando para así poder cobrar más impuestos. Y pues vemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos en particular, que financió laboratorios como Pfizer con y Moderna, otro, con la intención justamente de salir rápidamente de esa crisis, ¿no? China también lo hizo y Rusia también con Sputnik, ¿no? Entonces, ese esfuerzo pues fue realmente con la intención de no detenernos tanto. ¿Cómo lo podemos comparar? Podríamos decir que una pandemia anterior a esta que ocurrió en 2020, pues fue justamente la de la gripe española. Y la gripe española tardó aproximadamente 10 años en poder erradicarse, ¿no? Entonces, si nosotros lo tomamos en cuenta, pues prácticamente a los 2 años de la pandemia, de alguna forma ya estábamos empezando a retomar nuestras actividades. La ventaja de la digitalización permitió clases y trabajo en línea. Y bueno, pues de esa forma, de alguna forma, el mundo no se detuvo en su totalidad, ¿no? Todavía se podían hacer ciertas actividades y ya una vez vacunados, pues fue más fácil el reingreso a las actividades cotidianas. Obviamente, bueno, pues esto implicó, repito, que Estados Unidos y todo el conjunto de la Unión Europea pues tuvieran que hacerse de fuertes cantidades de recursos a través de la emisión de deuda, ¿no? Para poder financiar toda esta parte de desarrollo tecnológico, desarrollo digital y el desarrollo de las vacunas principalmente. También, por ejemplo, otra cosa donde se ocuparon muchos recursos fue para la generación de estos, los llamados ventiladores, ¿no? Respiradores que se le pusieron a muchos de los pacientes que estaban infectados de COVID y bueno, pues eso de alguna forma los ayudaba a, a poder salir adelante o a poder mantenerse con vida, ¿no? Algunos lo lograron, algunos otros fallecieron, pero bueno, pues era una forma de retransformar hospitales con la intención justamente de pasar este bache que tuvimos en cuanto a crecimiento o la forma que llevábamos tan continua y dinámica para poder crecer como mundo en términos obviamente económicos. Además, bueno, pues vamos a ver que en el otro caso, China, que es otro de los países importantes a nivel económico, pues también ha enfrentado en esta recuperación desigual una desaceleración causada por la crisis inmobiliaria de Evergrande. Esta empresa inmobiliaria pues funcionó como subsidiada por el gobierno chino. Sabemos que el gobierno chino tiene mucho poder de influencia, obviamente, en todo ese país. Y esta empresa inmobiliaria, bueno, pues se dedicó a hacer unidades habitacionales muy grandes para poderle dar, obviamente, un espacio de vivienda a la población china. Sin embargo, esa inversión tan fuerte que hizo Evergrande y con la situación de la pandemia, pues realmente llevó a la empresa prácticamente a la quiebra, ¿no? O podríamos decir técnicamente a la quiebra, porque si bien todavía queda por ahí parte de esa empresa, pues la empresa no ha logrado recuperarse de esa inversión tan fuerte y de esa deuda tan grande que tuvo que tomar justamente para llevar a cabo los proyectos.
Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema de que esa empresa haya quebrado o esté en una situación cercana a la quiebra? Pues les repito que esta empresa obviamente depende o dependía del presupuesto del gobierno chino, ¿no? Entonces, al presentar estos problemas financieros, obviamente todo el gobierno chino pues enfrenta y absorbe y tiene que asumir también esa deuda, ¿no? De la cual, bueno, pues no ha podido recuperarse. En cuanto a las economías emergentes como la de México, pues lo que vamos a ver es que realmente pocos países en vías de desarrollo realmente aplicaron algún tipo de política económica para poder hacer frente a la crisis, ¿no? Por lo general, como fue el caso de México, pues realmente se dejó a la gente desprotegida y pues prácticamente las personas tuvieron que negociar o renegociar de alguna forma eh, pues toda esa deuda que se fue adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, en México, pues era pues lamentable el hecho justamente de que los bancos decían, bueno, te vamos a perdonar que nos pagues tu deuda durante 3 meses, ¿no? O sea, la deuda no te la quito, pero durante 3 meses, ya que pasen 3 meses, otra vez vas a tener que pagarme la deuda, ¿no? Prácticamente eso, pues no servía de nada. El gobierno federal tampoco supo cómo hacer frente a esta situación de crisis y pues, ¿qué pasó? Que prácticamente las empresas extranjeras e incluso parte de las empresas nacionales de las grandes, pues movieron sus capitales hacia otros países que consideraron más seguros, ¿no? Entonces, hubo mucha migración incluso de capitales mexicanos hacia, por ejemplo, hacia Estados Unidos, hacia los mercados de Estados Unidos y como una forma de tratar de detener los pocos capitales que quedaban todavía en el país, el Banco de México, que es nuestra autoridad monetaria, pues tuvo que elevar la tasa de interés para hacerlo sumamente atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que mientras Estados Unidos ofrecía a los inversionistas una tasa de no más del 1%, pues México tuvo que ofrecer una tasa de casi el 11% o de más del 11%, ¿no? Entonces, ahí vemos esa necesidad de tratar de mantener los capitales aquí, obviamente por una cuestión de rendimiento y de alguna forma pues a tratar de hacerla atractiva con la intención de que aquellos capitales que se habían ido, pues trataran de regresar. ¿Qué es la parte, qué es la contraparte de todo esto? Pues justamente que el gobierno tuvo que emitir muchos instrumentos de deuda como CETES, como bonos, que en algún momento tendría que pagar, ¿no? O sea, se tuvo que generar deuda pública para poder hacer atractivo al país en los mercados financieros, ¿no? ¿Cuál es el problema de los mercados financieros y de atraer dinero en los mercados financieros y no en los mercados productivos, que es donde se necesita que los mercados financieros, entiéndase la bolsa o entiéndase todos estos instrumentos financieros que ofrecen tasas de interés alta a los inversionistas, pues son meramente especulativos, ¿no? Entonces, uno puede tener ese dinero mientras al inversionista le resulte atractivo, pero en cuanto al inversionista ya no le resulte atractivo esas tasas de interés o esos beneficios financieros que se le están dando, puede mover su dinero a otra parte del mundo sin ningún tipo de restricción. Es más, ahora con la digitalización de todo lo del sector financiero, pues basta un clic para mover fuertes cantidades de dinero de un país a otro, ¿no? Cosa que no es tan sencilla si, por ejemplo, toda esa inversión hubiera llegado a los sectores productivos, como por ejemplo que llegaran inversiones fuertes a crear fábricas, ¿no? Ahí sí ya es más complicado para un inversionista que depositó su dinero
¿Por qué? Porque ya si lo depositó y empezó a crear fábricas, a dar empleos y todo, bueno, pues el cierre de esas fábricas le va a representar mayores costos, le va a ser muchas veces más difícil. ¿Por qué? Pues porque a veces la legislación no te deja cerrar una empresa así tan rápido, ¿no? Entonces, esas son las inversiones que le ayudan más a un país, pero no le son a veces tan atractivas justamente a los dueños del dinero. Y por el otro lado, pues les repito, en los mercados financieros no hay nada que detenga, al menos no en México, nada que detenga a esos inversionistas que tienen fuertes cantidades de capital de estarlo moviendo de un país a otro. ¿Alguna duda o comentario que tengan al respecto en lo que llevamos? Bueno, seguimos. No, Eh, ¿Qué otra cosa ocurre en el contexto económico mundial? Pues las guerras comerciales y la fragmentación, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que justamente después de la pandemia, o podríamos decir, hay quien identifica un poco antes de la pandemia, en específico en 2017, cuando ya llega Trump al poder la primera vez, pues Trump lo que va a decir es justamente que Estados Unidos tiene que ser grande otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es el discurso que se da? Pues tratar de hacer que en Estados Unidos ellos produzcan la mayoría de sus productos con mano de obra estadounidense, con materiales estadounidenses y obviamente en Estados Unidos, que eso va obviamente en contra de toda la idea que se tenía previamente de lo que es la globalización, ¿no? La globalización, como hemos visto anteriormente, pues parte de ello lo que implicaba era un esfuerzo, o de lo que implica es un esfuerzo a nivel mundial entre países con la intención de que todos cooperen por un bien común. El discurso de Trump, pues, viene siendo lo contrario, ¿no? No necesitamos del resto del mundo y más bien hay que empezar a protegernos y nosotros mismos crear nuestros productos, evitar la dependencia de los productos bajo el argumento de que todos los países se aprovechan justamente de esa situación y quien termina pagando los platos rotos desde la visión de personas como Trump pues son ellos mismos, ¿no? Y ahorita en el segundo mandato de Trump, pues la idea sigue siendo la misma, ¿no? Tratar de evitar a toda costa que los productos se produzcan, valga la redundancia, en otro país que no sea Estados Unidos o bien que no sean aliados a Estados Unidos, ¿no? Justamente se empieza a generar esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y vemos toda esa cuestión de los aranceles, ¿no? Ahorita Estados Unidos ya se dio cuenta, o el gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta que poniendo esa amenaza arancelaria a los productos que vienen del resto del mundo o que llegan a ese país del resto del mundo, pues de alguna forma va a tener beneficios políticos para ese país, ¿no? Justamente ahorita el 1 de noviembre iban a entrar unos aranceles nuevos a México y pues México tuvo de nuevo que negociar con Estados Unidos. Obviamente a favor de Estados Unidos, ¿no? Todavía no nos han dicho bien cuál ha sido esa negociación, pero pues nosotros de alguna forma hemos visto que, por ejemplo, en negociaciones anteriores, pues lo que se ha hecho es que incluso México le ponga más aranceles a China, ¿no? En una forma de demostrar que México es más aliado de Estados Unidos que de China, por ejemplo. Otra cuestión que también al gobierno estadounidense le ha convenido en cuanto a imagen, pues ha sido todo ese envío de narcotraficantes eh, a las prisiones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente eso es parte de las negociaciones, obviamente eso no se hace de a gratis ni de buena gente, sino más bien a partir de las propias presiones que está haciendo Estados Unidos para tratar de mostrar hegemonía.
Pero así como lo hace Estados Unidos de este lado del planeta, bueno, pues también China busca tener liderazgo, obviamente, con los países asiáticos, ¿no? Y también ejerce presión de la misma manera diciendo, bueno, pues eres mi aliado o estás contra mí, lo que obliga justamente al resto de los países a alinearse a las políticas de China, ¿no? Y como dice aquí en la lámina, pues Estados Unidos y China ya tienen una guerra declarada arancelaria, ¿no? Que donde han llegado a ponerse aranceles del 125%, nada más por el simple hecho de que el producto sea de el país contrincante en términos comerciales. ¿Qué otra cosa se ha buscado? Lo que ahora se llama el reshoring. Y el reshoring, pues es el término de ya hacer que todas las empresas que salieron del país de origen, por ejemplo, de Estados Unidos, sabemos que muchas empresas eh, han sido trasladadas sobre todo a China por lo barato que es la mano de obra. Por ejemplo, Apple, ¿no? Apple, el teléfono, el iPhone, durante mucho tiempo se estuvo maquilando justamente en China, ¿no? Y ahora, bueno, pues parte de la presión es tratar de hacer que ya toda la producción se haga en Estados Unidos y justamente evitar que China pueda acceder a ese tipo de tecnología a partir de la piratería, ¿no? Como lo venía haciendo. Igual nosotros pues hemos sufrido de alguna forma eso con justamente la presión que hace en este caso el gobierno estadounidense a las armadoras automotrices, ¿no? También se les ha dicho, por ejemplo, a Ford, que tiene sus plantas aquí en México, que se regrese a Estados Unidos y que mejor le dé empleo, en vez de darle empleo a los mexicanos, pues obviamente le dé empleo a los estadounidenses, aunque eso implique que el costo del automóvil suba, porque sabemos que un obrero estadounidense pues va a cobrar muchísimo más caro que un obrero mexicano, ¿no? Y una forma de presionarlo, pues es ponerle aranceles justamente a la empresa, decir, ok, si no quieres Ford regresarte a Estados Unidos para producir aquí en Estados Unidos, entonces todos los coches que hagas en México les voy a poner un sobreprecio a partir de un arancel para que te sea más caro vender el coche aquí en Estados Unidos que si lo hubieras fabricado aquí en Estados Unidos con obreros estadounidenses. Eh, otro aspecto que encontramos en el contexto económico mundial va a ser justamente la inflación global, la inflación a nivel mundial, y vemos que justamente desde que empieza todo esta pandemia de COVID-19, pues todos los productos en general han incrementado sus precios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entonces de 2020 a la fecha, los productos todos en general son relativamente más caros, ¿sale? Y eso ha sido justamente ¿por qué? Pues por el hecho de que la economía se detuvo. Eh, ¿Cómo podemos entender esto en términos económicos? Pues prácticamente bajo la dinámica en la que estábamos antes de la pandemia, donde todo el mundo producía para todo el mundo o la mayoría del mundo producía para todo el mundo, eh, ¿qué pasaba? Bueno, pues nuestra producción, nuestros inventarios de alguna forma nos dieron oportunidad justamente de sobrevivir 2 años sin producir de la manera en la que veníamos produciendo antes de la pandemia. Por eso, en muchos casos, no se llegó a notar como tal una falta de productos durante 2020 y durante 2021, porque ciertos productos ya se encontraban ahí en inventario, ya sea como un producto terminado o como un producto que se podía terminar. ¿Qué quiere decir? Que entonces realmente el efecto de haber detenido la economía mundial empieza hasta 2022 aproximadamente. O sea, nosotros podemos ver efectos a niveles ya macroeconómicos por lo general 2 años después. ¿Qué quiere decir? Que entonces las acciones que tomemos hoy a nivel mundial o incluso a nivel país,
muy probablemente veamos sus efectos 2 años después. Si hoy lo tomamos en 2025, muy probablemente hasta 2027 sabremos si efectivamente las, las acciones que tomamos en el 25 fueron buenas o no, ¿sale? Y entonces, pues eso es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viviendo, pues, todos los efectos que apenas se hicieron visibles en 2022 y que empezaron a tratarse justamente hasta 2022. Entonces, ahorita ya 2024 pasado, 2025 ya casi acaba, pues apenas podríamos saber o vislumbrar si es que hicimos bien las cosas en 2022 para poder tratar de retomar la economía. ¿Qué quiere decir? Que entonces a lo mejor probablemente ya para el 26 nosotros sabríamos si efectivamente se tomaron buenas políticas en el 22 para poder salir de esto o las políticas y las acciones que tomamos no fueron las correctas. ¿Sale? ¿Qué otro problema nos enfrentamos con esto? Bueno, pues que en plena pandemia ocurre la guerra o la invasión, como dicen algunos, entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasó, Inés? Voy a tener un problema con mi... Bueno, se me va a apagar mi computadora. Quería ver si podía conectarme desde mi teléfono. Ajá, Sí. sí, está bien. Ok, bueno, seguimos entonces con la parte de la guerra que se da entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues vemos que Ucrania o más bien bajo esta idea de la globalización, Ucrania se consideraba el granero del mundo. Prácticamente granos como el trigo se obtenían justamente de Ucrania, o gran mayoría de granos como el trigo llegaban de Ucrania. Los cereales, prácticamente todos los cereales que nosotros vemos incluso en caja, el producto, la materia prima, su origen era Ucrania, ¿no? Entonces, cuando este país entra en guerra o algunos dicen es invadido por Rusia, pues justamente ese país deja de producir y obviamente su economía deja de ser agraria y empieza a convertirse en una economía de guerra, ¿no? Entonces, obviamente se dejan de producir los granos y esos granos elevan su precio. Al elevarse el precio de los granos, de los alimentos básicos de muchas personas, pues el precio de los productos empieza a incrementarse. ¿Dudas o comentarios? No. Ok, vamos a continuar. No. Eh, ok, en este caso, siguiendo con la parte de la inflación global, pues vamos a ver que actualmente sigue existiendo tasas altas de inflación. El promedio es de 5,8% anual, la inflación. Y bueno, ¿cuál sería nuestro medidor? Nuestro medidor es prácticamente para todos los países capitalistas que se puede asegurar o se puede suponer que una tasa de inflación manejable o aceptable es entre el 1 y el 3%, ¿no? Ya después del 3% se empieza a hablar de que esa inflación ya empieza a generar problemas. Actualmente bueno, más bien desde 2020 hasta 2024, que es los datos que tenemos oficiales de inflación a nivel mundial, bueno, pues el promedio es de 5,8, ¿no? Entonces lo hemos estado rebasando. Y justamente 2022 es cuando se obtuvo la inflación más alta a nivel mundial con 8,7. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, en ese año reportaron inflaciones de entre el 10 y el 11%, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son indicadores, esas son alarmas de que los productos se están encareciendo muchísimo más rápido y pues va resultando cada vez más difícil poder acceder a ciertos productos. Y como les mencionaba, 2022 es el año donde nosotros vemos que
que efectivamente ocurren todos los efectos de haber cerrado las economías o haber dejado de trabajar con con la misma dinámica a partir de 2020. Sale, esto es justamente lo que yo les mencionaba. 2020 es cuando ocurre, pero hasta 2022 vemos todos esos efectos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esta situación de altos niveles de inflación, pues lo que va a propiciar es que justamente los bancos centrales tengan que elevar sus tasas de interés. Y eso de elevar la tasa de interés, lo que va a buscar es tratar de controlar la inflación. ¿Cómo funciona en economía eso? De acuerdo con la teoría económica actual, pues nos va a decir que si una persona puede acceder a créditos baratos, pues entonces va a tratar de tener tarjetas de crédito o va a sacar crédito de cualquier cosa. Pero eso, esa capacidad de que las personas tengan acceso a créditos relativamente baratos, pues lo que va a hacer es que lo va a llevar a consumir más productos de los que debiera. Si entendemos que nuestro problema es que tenemos una relativa escasez de productos, pero la gente tiene dinero para adquirirlos, pues lo que va a pasar es que los productos se van a encarecer. ¿Cómo lo podemos entender de una manera a lo mejor sencilla? Vamos a suponer que nada más existen 100 productos en una economía y para comprar esos 100 productos tenemos 100 pesos. Entonces cada producto costaría un peso. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de tener 100 pesos tenemos 200 pesos, pero seguimos teniendo los mismos 100 productos? Lo que vamos a tener es un efecto inflacionario y realmente como no estamos produciendo más, ahora esos productos que antes costaban un peso cada uno, ahora van a tener que costar dos para poder compensar ese incremento que hubo en dinero. Ok, esa es la visión que se tiene así a grosso modo y digo, bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo que les di para tratar de explicarlo. ¿Qué hacen entonces los bancos centrales? Pues los bancos centrales elevan la tasa de interés. México la elevó hasta el 11% y entonces eso hizo que todos los créditos elevaran su tasa de interés. ¿Qué pasa cuando las personas quieren sacar un crédito automotriz y les están cobrando arriba del 30, del 40% del crédito? Pues eso los desmotiva. O una tarjeta de crédito que te cobre 200 o 300% de crédito anual, pues eso te va a desmotivar a acceder al crédito. Justamente eso fue la estrategia que tuvieron que tomar todos los bancos centrales. En el caso de Banjico, bueno, Banjico la llevó hasta 11.25% su tasa de interés y actualmente, bueno, pues ya ha ido reduciendo porque para Banjico hemos tenido una relativa mejora, ¿no? La tasa actual del Banco de México es de 7.5, pero que la tasa de Banjico sea del 7.5 no quiere decir que nosotros vamos a encontrar créditos a esa tasa. ¿Qué quiere decir que la dé a 7.5? Quiere decir que Banjico a esa tasa le presta dinero a los bancos comerciales. ¿Cuáles son los bancos comerciales? Los que todos conocemos, como puede ser BBVA, como puede ser Citibank, como puede ser Banorte, etcétera, etcétera. ¿Sale? Banjico les presta el dinero a esa tasa y obviamente ellos tienen que ganar, entonces ellos compran o más bien adquieren a crédito dinero y a nosotros, que somos los cuentavientes, pues nos van a ofrecer ese mismo dinero a una tasa más alta, ¿no? Por ejemplo, BBVA está cobrando aproximadamente una tasa de 60%. Obviamente, si Banjico la mantenía en 11, pues BBVA tendría que estarnos cobrando una tasa probablemente del 100% anual. No sé si me explico. O sea, así va justamente esa relación. ¿Sale? ¿Dudas o comentarios? No. Yo, profe, yo tenía una duda respecto al hace rato, pero hablaron muy rápido y ya no pude preguntar.
Entonces, lo que era el reshoring es, o sea, hace que todas las empresas que ya salieron de su país, o sea, forzosamente se vayan a Estados Unidos No, el o... reshoring es que regresen a su país de origen, ¿no? Por ejemplo, todas las Ok. que salieron de Estados Unidos regresen a Estados Unidos, pero también las que salieron de China regresen a China, o si hubiera alguna de México y México tiene esa idea, por ejemplo, México tiene Cemex, tiene plantas en Venezuela, tiene plantas en Europa, me parece, ¿no? Si México tomara esa postura, sería que el gobierno le dijera a Cemex, ¿sabes qué? Tienes que regresar tus plantas a México. Reshoring como tal es que regresen. Obviamente, quien más plantas tiene en el resto del mundo es Estados Unidos, ¿no? Y esa es la política que se tiene. ok, bueno, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? No. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Eh, Contexto económico mundial, ¿qué comentarios se pueden hacer al respecto? Pues dentro, podríamos decir de entre paréntesis, más bien entre comillas, perdón, entre comillas, una de las ventajas de la pandemia es que aceleró la digitalización de las actividades, ¿no? Antes de la pandemia estaba todavía en duda, tanto en universidades como, bueno, más bien en instituciones educativas, como en empresas, el empezar a tomar la idea del teletrabajo o de la teleeducación, ¿no? O sea, de tener clases virtuales en línea, pues, por ejemplo, la universidad, la UNAM, tenía ese proyecto, ¿no? Desde antes de la pandemia y se buscaba generar proyectos piloto para ver si efectivamente era posible que los alumnos tuvieran buena comprensión de sus materias a nivel licenciatura si tomaban las clases en línea. Empresas, pues también muchas por cuestiones de ahorro de costos o para evitarse problemas. Por ejemplo, en este país ahorita las últimas noticias han sido los bloqueos, ¿no? Bloqueos carreteros, de vías de comunicación. Pues eso le genera de alguna forma pérdidas a la empresa, que los empleados lleguen tarde o que simplemente no lleguen. Y también se veía como una posibilidad del teletrabajo, pero nadie se atrevía realmente todavía, podríamos decir en 2019, a llevarlo a la práctica. O eran muy pocos quienes lo llevaban a la práctica. Y la pandemia, bueno, pues nos obligó a todos, ¿no? Dijeron, bueno, pues ya no queda de otra, las clases se tienen que dar en línea y el trabajo se tendrá que dar en teletrabajo en en todas las empresas que se puedan, ¿no? Que fueron bastantes. ¿Qué ventaja tuvo eso? Bueno, pues que, por ejemplo, en el caso de las clases, pues eso permitió que si bien existían diferencias entre la parte presencial y la parte en línea, pues de alguna forma podían transmitirse los conocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora ya nosotros vemos que ante situaciones de adversidad, pues, por ejemplo, la universidad ya automáticamente dice, bueno, no se puede tener clases presenciales por la razón que sea, se van a línea y ya no hay ese problema, ¿no? Ya no hay el qué va a pasar, sino ya se sabe que de alguna forma es una alternativa ante una adversidad. Y así como en la universidad, bueno, pues también en muchos trabajos se dieron cuenta de que incluso la gente se volvía a veces más productiva trabajando desde su casa que estando justamente en la oficina, ¿no? Pero bueno, nos dice en contraparte, esta situación de la pandemia expone la vulnerabilidad de la cadena de suministro. ¿Cuál fue el problema con la pandemia? El problema de la pandemia es que como grandes empresas, por ejemplo, las armadoras o todas las que tenían que ver con tecnología, como pudieran ser computadoras, incluso la industria de los videojuegos, que ya es una industria pues bastante fuerte, bastante consolidada en cuanto a margen de ganancia,
pues vemos que, o la de los teléfonos celulares, ¿no? Vemos que como las empresas se encontraban repartidas, por ejemplo, el caso de que ahorita les ponía justamente de Apple, ¿no? Que el teléfono se hace o se hacía una parte en China, ahora creo que ya se hace en Tailandia, pues de todos modos implica un riesgo. ¿Por qué? Porque tú tienes tu producción en China y la necesitas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, al parar la economía, pues eso te va generando problemas muy, muy fuertes y obviamente se van traduciendo en pérdidas. Otro caso que tuvimos, no sé si a alguien le pasó, pero por ejemplo, durante todo 2020 y durante parte del 21 fue muy complicado, es más, parte todavía del 22 era muy complicado tratar de comprar un automóvil nuevo. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues pasaba que a veces los coches, aquí en el caso de México, los automóviles existían, pero les faltaba el famoso chip, ¿no? El famoso chip o la computadora que hace funcionar los carros, pues esas computadoras no habían llegado porque se habían quedado ahí estancadas en China. Y entonces de nada te servía tener un automóvil prácticamente terminado si esa computadora no la podías integrar al carro. ¿Qué pasó? Bueno, pues si a ustedes les tocó estar en esa situación, pues muchas veces en las propias agencias te decían, ok, aquí le tomamos su pago y lo vamos a poner en lista de espera, ¿no? Y puede que a lo mejor en 3 meses, en 6 meses o hasta en un año le entreguemos su coche. ¿De qué depende? Pues de que tengamos los chips, ¿no? Entonces, bueno, pues eso obviamente genera disgusto, muchos pedidos obviamente se cancelaron y bueno, pues eso se traduce en pérdidas. Ese es justamente uno de los problemas de que las cadenas de suministro se lleven a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque nadie estaba preparado para que la economía se detuviera, ¿no? Esa fue una de las partes negativas y ahora, pues, los gobiernos, en cierta manera, les empieza a dar miedo eso, ¿no? También eso va generando que se genere justamente el reshoring, como en el caso de Estados Unidos, de decir, bueno, pues mejor me traigo mi producción acá y yo veo cómo salgo adelante y ya no estoy a expensas de, bueno, pues de ver qué es lo que pasa del otro lado del mundo y quién sabe cuándo llegue mi producto. ¿Dudas? Bueno, continúo. Eh, ¿Qué más podemos ver de este contexto? Que el problema de inflación que les decía ha sido muy grande, ya se ha ido controlando poco a poco, pero aún no estamos en los niveles óptimos a nivel mundial, pues el problema es que va a afectar principalmente a los hogares de bajos ingresos en los países que dependen de las importaciones, ¿no? O sea, los países que dependen de las importaciones y sobre todo, por ejemplo, como nosotros que tenemos una dependencia alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos capaces de producir nuestro propio alimento, sino que dependemos de importar alimentos básicos como pudiera ser incluso el maíz, lo importamos de Estados Unidos, pues eso nos genera problemas muy, muy fuertes. ¿Por qué? Pues porque el precio crece y generalmente pues las familias de más bajos recursos son a los que les cuesta más trabajo poder acceder a, a necesidades básicas como puede ser la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un problema muy, 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 muy fuerte porque nosotros no, repito, no somos capaces de producir lo más básico que necesitamos, ¿no? Eso ya lleva varios años, no es de un gobierno ni de dos, esa transición de que perdimos la soberanía alimentaria lleva ya mucho tiempo y pues la pandemia nos mostró que pues eso tiene consecuencias negativas, sobre todo en países como México. En cuanto al financiamiento, bueno, ¿cómo está el financiamiento a nivel mundial? Pues en cuanto a los términos de flujo de capital, lo que vemos es que actualmente pues hay un desplazamiento o hay un movimiento muy fuerte de capitales de inversión extranjera directa, la famosa YED.
Esta inversión extranjera directa, hay dos tipos de inversión extranjera, la directa y la indirecta. La directa va a ser justamente toda aquella que va a llegar hacia sectores productivos. ¿Cómo lo entendemos de la manera más fácil? Es aquella inversión que llega del extranjero y va a generar fábricas, o sea, va a generar fuentes de empleo, va a contratar por lo general a la gente que vive en ese país y un caso de ellos pudiera ser, por ejemplo, la llegada de una armadora. Por ejemplo, pues todas las armadoras automotrices, ¿no? Nissan, Ford, Mazda, todas esas, incluso ahora me parece ser que el BYD ya lo van a empezar a producir aquí en México, o esa es una de las ideas. Bueno, pues es esa idea de traer la planta aquí al país es inversión extranjera directa. La inversión extranjera indirecta es la que llega a los mercados financieros, la que les decía que realmente no se iba a transformar en una fábrica, ni en una oficina, ni en una empresa, ni en nada, sino que es dinero que llega a la bolsa de valores o que llega a comprar instrumentos de deuda como los CETES y que así como llega de fácil, así rápidamente se va. Ok, ya haciendo esta diferenciación, entonces nos dice que en el mundo, pues los capitales que están destinados a inversión extranjera directa, o sea, a inversión productiva, se va a estar moviendo en los países desarrollados y también en los países en vías de desarrollo. Entonces, empieza a haber una reestructuración de capitales. Mucha de ellas va al tema justamente del reshoring, lo que hablábamos hace rato, mover ya las empresas hacia su país de origen, o también otro término que empieza a utilizarse es el famoso nearshoring, ¿no? Near, lo que quiere decir es cerca, y entonces ahora lo que se hace es, si no puedes llevarte la empresa directamente a tu país, pues trata de llevarlo a lo más cercano que se encuentre, ¿no? Esa es una ventaja, el nearshoring es una ventaja geográfica que tiene México. Esa cuestión de que geográficamente estemos pegados a Estados Unidos, pues de alguna forma nos trae beneficios porque hay empresas que no pueden relocalizarse en su país de origen, en este caso en Estados Unidos, y entonces se van a lo más cercano que justamente es México, ¿no? Sigue habiendo todo un tema, de hecho, en el caso, por ejemplo, de Tesla, Tesla tenía la idea justamente de generar o de más bien de poner su fábrica en la frontera de México, en la zona, por ejemplo, de ahí de Monterrey, que es una ciudad que está cercana ya a la frontera. Y bueno, pues esa era la idea, ¿no? Que llegara ahí la planta por la cercanía que se tiene, porque era más barato producir obviamente en México que producir en Estados Unidos. Pero bueno, pues fue todo un tema con la administración actual de Trump, ¿no? Donde Trump, pues de alguna forma ejerce presión sobre Elon Musk y que es el dueño de Tesla y le dice, bueno, pues si te vas para México te voy a aplicar aranceles, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue una estira y afloja y a final de cuentas, pues esa idea de nearshoring no llegó a materializarse en México, pero tenemos esperanza que justamente con todas estas renegociaciones que tiene el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense, pues de alguna forma empecemos a recuperar esas empresas y empiecen a establecerse esas empresas justamente en México. ¿Cuál es el problema? El problema es que obviamente las empresas estadounidenses pues van a querer estar lo más cercano a la frontera en el sentido de costos, ¿no? Y bueno, pues el problema para México de que las empresas se asienten en el norte y no, por ejemplo, en zonas del sur, pues es justamente de que por lo general las zonas, los estados del norte, los estados fronterizos, son de los estados más desarrollados, digamos, son los que menos necesitan el apoyo en comparación con los países del sur y del sureste del país que son los más pobres, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estuvo López Obrador, pues él lo que decía es,
bueno, si van a hacer el nearshoring, pues que se vaya obviamente a Oaxaca o a Tabasco o a esas zonas que requieren más de la inversión, pero bueno, pues entendemos que obviamente los empresarios pues no están interesados en llevar su producción ni sus empresas a estados pobres en México, sino a los estados más cercanos y aparte más desarrollados, ¿no? No es lo mismo llevar tu fábrica a Monterrey, que de alguna forma es una ciudad grande, que de alguna forma tiene todos los servicios y que aparte está cerca de Estados Unidos, que llevarlo a una localidad en Oaxaca donde pues muchas veces ni drenaje ni energía eléctrica existe, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las diferencias que tenemos en este país y algunos de los problemas que nos enfrentamos con estos términos de la inversión extranjera directa. ¿Comentarios? No. Sí, yo tengo uno. Sí, ¿qué Ay, pasó? yo me preguntaba cuál es el costo-beneficio, porque, por ejemplo, para mí fue un alivio que Tesla no se acabara de instalar en Monterrey, porque Monterrey ya presentaba problemas de agua y se estimaba que Tesla jalara litros y litros y millones de litros de agua y pues prácticamente vienen a dejar su basura ambiental aquí a México y pues luego el costo le gana al beneficio. Ok, claro, esos son temas válidos y pues que a veces se han dejado de lado, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no? O sea, ahí también es una cuestión de cultura. Yo sinceramente desconocía cuál era el impacto ambiental de Tesla. Por ejemplo, el que sí me quedaba claro era el de Heineken, ¿no? Que es la de la cerveza que también querían poner justamente en Monterrey y ahí, bueno, pues Monterrey, de hecho, hace no mucho tiempo tuvo problemas muy fuertes de que no tenían agua, ¿no? Y decían, bueno, pues sí, poner una empresa que es una cervecera que requiere tantas cantidades de agua, pues no, no es conveniente ponerla ahí en Monterrey, ¿no? Donde tienen ese problema. De Tesla, te digo, lo desconocía, pero eh, obviamente, pues sí, lo que se tiene que hacer es un estudio más amplio, como bien mencionas, de costo-beneficio. Y el problema es que es complicado, ¿no? O sea, realmente complicado en el sentido de que no hay muchas personas ni instituciones. El gobierno, de hecho, no tiene como tal una institución que le permita hacer esos costos económicos en cuanto a impacto ambiental, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué sentido? Pues en el sentido en que a veces no hay quien te diga, pues cuánto me cuesta toda la basura que puede generar Tesla. Obviamente tiene un costo, ¿no? Y pues, o sea, costo desde cómo voy a tratar esos materiales hasta costos de salud muchas veces, ¿no? O sea, toda esa contaminación, pues a veces afecta justamente la salud de la población y tener gente enferma cuesta, ¿no? Y muchas veces eso no se toma en cuenta en países en vías de desarrollo. Los países desarrollados lo tienen muy, muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, Canadá. Canadá tiene unas políticas ecológicas muy, muy fuertes, las tiene muy bien identificadas, sabe cuánto cuestan las cosas y por eso en Canadá pues no hay tanta explotación. Es más, no hay explotación minera. ¿Qué hacen las mineras canadienses? Pues se vienen a México donde no existe esa regulación porque ni siquiera podemos cuantificar cuál es el daño, que el daño existe, ¿no? Pero bueno, pues ahí no tenemos metodologías. Digo, es un argumento válido este que nos das, te repito, yo no lo había tomado en cuenta, pues si lo ves desde esa forma, pues sí, a lo mejor sí agradecer que no estuviera Tesla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente el estudio que se hizo es eh, cuántos empleos va a generar, ¿no? Pero bueno, también toda la parte mala, pues esa a veces no se toca porque ni siquiera se vislumbra, ¿sale? Si me permite comentar algo más, también en Ajá. ese aspecto está cañón, porque por ejemplo ya pasó con Interceramic. Esa empresa me parece que es asiática, no recuerdo si china o coreana, algo así, y prometió un porcentaje en su empresa de empleos para mexicanos.
Nada más la acabaron de construir y no cumplieron con su palabra. Y de hecho hubo muchas huelgas, hubo muchos movimientos al respecto. Ya no le di seguimiento, no sé en qué terminó, pero pues eso hacen. O sea, generalmente dan empleo al momento de construir, pero ya los empleos más ejecutivos o más relevantes para las empresas se los dan a extranjeros. Bueno, Interceramic dice aquí internet que es de Chihuahua. No sé si sea esa o es de otra empresa o haya conseguido otro tipo de capitales. Pero bueno, sí, sí, efectivamente, independientemente de la empresa que se trate, pues, ¿qué digo? Eso ya de alguna forma ha tratado de controlarse a partir de convenios y contratos que hacen los gobiernos, ¿no? Entonces, ya los gobiernos también han aprendido a la mala de que pues no les vean la cara, ¿no? Entonces, y sobre todo porque saben que el gobierno lo que va a buscar es multar a las empresas. Entonces, si tú como empresa no cumples, como ya existe un contrato, te pueden obligar a pagar esas multas y a veces esas multas son muy caras, ¿no? Entonces, digo, no sé cuándo haya ocurrido esto que nos mencionas, pero si es reciente, pues probablemente debe de haber por ahí algún tipo de pelea o de multa, ¿no? Que a veces las peleas pues se van a años y las empresas no pagan, pero en algún momento terminarían pagando esas consecuencias o probablemente no le hicieron bien el contrato, que también puede ser, y bueno, pues de ahí se están aprovechando de la laguna legal que pudiera existir, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos entonces a seguir con esto. Aquí tenemos una gráfica de las principales economías de Latinoamérica en cuanto a los flujos de inversión extranjera directa expresada en millones de dólares y vemos que en el periodo del 2001 a 2023, que es hasta donde llegan hasta ahora las cifras, vemos que uno de los países que más se han visto beneficiados es justamente Brasil, ¿no? Muchos capitales se movieron a Brasil, pero justamente si ustedes observan en 2020 mucho capital se fue, ¿no? Salió mucho capital de Brasil, mucha inversión extranjera directa y ya los años posteriores pues se ve de alguna forma que empieza a recuperarse, ¿no? Habría que ver pues ya después qué ha pasado con el 24 y con el 25 porque vemos que ya para el 22 de nuevo empieza a bajar esa inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un problema. En segundo lugar, tenemos México, que de alguna forma se ha mantenido, donde vemos que hay un pico, es justamente entre 2012 y 2013, que es con la llegada de Peña Nieto. Y ese pico, ¿por qué lo podemos identificar o este crecimiento, pues que muestras que no es, bueno, dirían algunos, es atípico, o sea, no mantiene esa constancia? Justamente con la llegada de Peña Nieto lo que llegó haciendo fue todas las reformas, ¿no? Entonces hubo muchas reformas al trabajo, muchas reformas educativas, incluso permitió la participación mixta, ¿no? Ya en Pemex, bueno, de capital mixto en Pemex, etcétera, etcétera. Y justamente, bueno, lo que podemos ver es que esas reformas que hizo Peña Nieto, de alguna forma fueron atractivas para los inversionistas de capital extranjero directo. Sin embargo, bueno, pues nada más fue como que ese boom y ya después la economía empezó como que otra vez a mantenerse, a quedarse estable. La cantidad, de hecho, durante 2020 nosotros no tuvimos ese problema de que salieran los capitales, pero bueno, vemos que ya a finales 2022 y 2023 empieza esa salida de los capitales, ¿no? Habría que tratar de investigar qué es lo que sucede después. Pudiera ser tal vez de que ya con el gobierno como tal en vigor, con López Obrador, pues ya no resultara tan atractivo si es que esa gráfica baja, o también pudiera ser que a lo mejor desde entrada ya no era atractivo, pero como esa inversión extranjera directa no pudieron salirse tan rápido
como se hubiera a lo mejor planeado, ¿no? Y en el caso de Argentina, pues vemos que ahí ocurre lo contrario, ¿no? Ahí la inversión era más baja, de hecho es la más baja de estos tres países, pero justamente después de 2020, a partir de 2021, la inversión extranjera directa en Argentina comienza a crecer. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues justamente la llegada de este señor Milei, que dentro de sus políticas lo que él dice es la apertura total a los capitales, ¿no? O sea, Milei está en una situación de el capital liberal a más no poder, y bueno, pues eso obviamente va a ser muchísimo más atractivo para los empresarios extranjeros. A lo mejor ahí podríamos ver de alguna forma que estas caídas que ocurren en los gobiernos o en los países como Brasil y como México, que tienen o tenemos ahorita gobiernos afines a la izquierda, que son más proteccionistas, pues eso no es tan atractivo a veces para los empresarios extranjeros, ¿no? Entonces, a lo mejor estas salidas de capital que muestran México y Brasil probablemente son las que estén llegando a Argentina, que les está dando mayores facilidades para poderse instalar en ese país. Ok, la siguiente gráfica lo que nos muestra es cómo ha sido la inversión extranjera directa, pero en conjunto dentro de los países en vías de desarrollo. Entonces vemos que América Latina y el Caribe, que justamente pues va a incluir todos los países de México hasta Argentina y Chile, que son los que se encuentran en la parte más baja de América, y así como las islas, pues lo que vamos a ver es que América Latina es quien más capital o más inversión extranjera directa ha recibido, ¿no? Y justamente a partir de 2020, bueno, en el 2020 empieza a bajar, pero después empieza a haber de nuevo una recuperación, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue siendo los países más atractivos, los países latinoamericanos, y en niveles más bajos y con comportamientos casi similares sería toda la parte de Asia Meridional, que Asia Meridional lo que va a comprender son países como la India, como Afganistán, como, ay, ¿cómo se llamaban los otros? Bueno, todos esos países que están alrededor de la India, que no son realmente los países asiáticos importantes. Bueno, pues esos vemos que mantienen una inversión extranjera directa, pues prácticamente constante, ¿no? No muy cambiante, así como los países de África, al sur del Sahara, ¿no? O sea, todos los países de África del centro hacia abajo, pues también tienen cierta inversión extranjera directa, pero lo más atractivo, pues obviamente va a ser y sigue siendo hasta la fecha América Latina, ¿no? Que sobrepasa por mucho la cantidad de dólares que llegan a esas regiones. Eh, en cuanto a países desarrollados y en vías de desarrollo, pues vamos a ver justamente que pues ya la gráfica cambia bastante, ¿no? Ahí vemos esta línea azul, lo que va a contener es el llamado G7. El G7 es el grupo de las 7 economías más fuertes o más grandes del mundo. Obviamente, quienes integran ese G7, pues va a estar ahí Estados Unidos, vamos a encontrar a Alemania, a Canadá, a Francia, Japón, el Reino Unido, ¿no? O sea, las economías más fuertes del mundo son las que están dentro de ese grupo del G7, y obviamente lo que vamos a ver es que entre ellos van a estarse trasladando la mayoría de los capitales, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ver? Que bueno, pues a lo mejor capitales estadounidenses van a migrar a Japón, capitales japoneses van a migrar a Reino Unido, a Alemania,
¿Por qué razón? Pues porque justamente ellos son los que desarrollan más tecnología, los que van a dar mayores ganancias, ¿no? Seguido de eso está América Latina y bueno, pues ya prácticamente hasta abajo, que obviamente por las cantidades o por la escala que aquí tenemos de miles de millones de dólares, pues ya prácticamente pareciera que Asia Meridional y África del Sur pues no tienen una gran participación en cuanto a inversión extranjera directa. ¿Dudas? No. Bueno, seguimos. Una pregunta. Mándame. Ok. Bueno, No, seguimos. ninguna. Seguimos. Ok, perfecto. En cuanto a deuda pública, que tiene que ver también con financiamiento, pues vamos a entender que la deuda pública es aquella que va a tener el Estado con los ciudadanos, con los países y con instituciones internacionales. ¿Qué quiere decir? Cuando el Estado o cuando el gobierno no puede hacer frente a todos los gastos que tiene como país, pues entonces va a tener que pedirle financiamiento a alguien, le va a tener que pedir prestado a alguien. Es como cuando nosotros necesitamos dinero y recurrimos al banco o recurrimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a quien sea. Bueno, pues los gobiernos hacen prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el problema de la deuda pública? El problema de la deuda pública es que el gobierno pide prestado, pero quienes tienen que pagar esa deuda, pues son obviamente sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues prácticamente en los últimos años, justamente después de la pandemia, a nivel mundial, la deuda pública de todos los países se ha disparado, ha crecido, ¿no? Y entonces, pues, no hay país en este mundo que no se encuentre endeudado. La diferencia es que, bueno, pues hay quienes están sumamente endeudados y hay quienes su endeudamiento pues está un poquito más controlado. Vamos a ver algunas cifras. Por ejemplo, en cuanto a el porcentaje de su PIB, entendido el PIB como la riqueza, como todo lo que produce ese país, pues vamos a ver que Líbano es el país que está más endeudado. O sea, Líbano está 350% endeudado en relación a su PIB. ¿Qué quiere decir? Que si Líbano quisiera, bueno, de hecho es 357,69, por ciento, es la cifra, ¿no? Entonces, si Líbano quisiera pagar su deuda, tendría que juntar la riqueza prácticamente de 3 años y medio para poder pagar todo lo que le debe a el resto del mundo. Eh, Quien sigue de esto es Japón, con una deuda del 250% de su riqueza, luego Sudán, Eritrea, Singapur, Grecia, Argentina, Italia, Venezuela, Cabo Verde, ¿no? Son como que los países que más endeudados están y estos países todos deben más del 100% de lo que producen al año. En el mapa que ustedes pueden ver del lado derecho, pues justamente lo que nos va a mostrar es que aquellos países donde el azul es más oscuro son los países que están más endeudados con respecto a su PIB, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos justamente a Japón en un azul oscuro que muestra un nivel de endeudamiento sumamente alto. Pero así como Japón, bueno, pues también está Argentina, también está aquí este país que debe ser Sudán en África. Estados Unidos también está endeudado, ya no tan endeudado, pero también maneja un nivel de endeudamiento alto. Y pues por raro que pudiera parecer para algunos, por ejemplo, México es de los países que menos endeudamiento presenta con respecto a su economía, ¿no? México, la última cifra que salió es que aproximadamente tenía un endeudamiento de entre el 40 y el 50% de su PIB. O sea, quiere decir que nosotros en 6 meses podríamos pagar todo lo que le debemos al resto del mundo. ¿Sale? ¿Dudas? No. No. Bueno, seguimos. Ahora,
la deuda per cápita. La deuda per cápita lo que quiere decirnos es, bueno, esta la encontré en euros, esta no está en dólares, nos dice cuánto debe cada habitante de cierto país, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes deben más por persona es Singapur. En promedio, cada habitante de Singapur debe 140,000 euros, ¿no? Los siguientes son Estados Unidos con cerca de 90,000 euros, Japón casi 80,000 euros, Canadá, bueno, México, Bélgica, Italia, Islandia, Reino Unido. Y aquí si vemos el comparativo por deuda per cápita, bueno, pues vamos a ver justamente que Singapur, que se encuentra por acá, bueno, está muy chiquito, pero pues, Singapur es de los que más deben, Japón, Estados Unidos, ¿no? O sea, los estadounidenses, cada estadounidense debe cerca de 90,000 euros. ¿Dudas? Continuamos. En cuanto a los países de América Latina, pues vemos que casualmente México es quien menos debe en per cápita y en general, ¿no? México tiene una deuda de 752,000 millones de euros. Para la última cifra que se tuvo de deuda es de el 2022. El país que se encuentra más endeudado es Brasil, con 1 billón prácticamente de euros, pero la ventaja de Brasil es que tiene mucha población. Entonces su deuda per cápita, como son muchos habitantes, pues nada más sería de 8,039 euros por persona. En el caso de nosotros, cada uno de nosotros le debemos al mundo 5,848 euros. O sea, pues que sería como unos 100,000 o 150,000 pesos. Es lo que debemos cada uno de nosotros. Desde el bebé que acaba de nacer hasta el más viejito, cada uno de nosotros es lo que debemos, ¿no? Es una cifra sumamente alta a mi parecer. ¿Puedo avanzar? Y, oiga, profe, ¿por qué los países que son como más ricos son los que más deben? ¿No se supone que tendría que ser al revés? Eso sería un planteamiento que muchos nos podríamos hacer o nos hemos hecho, pero ¿qué sucede? Los países más ricos son los que más deben porque saben que son a los que más les van a prestar, ¿no? Entonces, Estados Unidos, en primer lugar, Estados Unidos es quien elabora los dólares, ¿no? Entonces, Estados Unidos sabe que en cualquier momento todo mundo acepta sus dólares y si no pueden pagar la deuda, en el peor de los casos, lo que pueden hacer es echar a andar la maquinita de dólares y pagarle a todo mundo porque saben que todo mundo les va a pagar. Además, te repito, todo mundo le presta a Estados Unidos porque todo mundo confía en que Estados Unidos es una economía fuerte que le va a pagar. Japón hace lo mismo, ¿no? O sea, si Japón va y pide prestado a un banco, pues prácticamente cualquier banco le va a prestar porque confía en que Japón es un país fuerte que va a poder pagar. Pero, por ejemplo, México o casos más extremos, Venezuela. Ahorita prácticamente ningún banco estaría dispuesto a prestarle a Venezuela dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú si fueras banquera, pues considerarías, o al menos eso es lo que yo creo, considerarías que Venezuela no tiene forma de poderte pagar nada de lo que te pida, pero Estados Unidos sí. Entonces, justamente los países ricos se aprovechan de esa situación y son los que más se endeudan. Y así como sucede en los países ricos, bueno, haciendo un paréntesis a esto, pues también va a suceder justamente en las personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si ahorita muchos de ustedes que nada más se dedican a ser estudiantes,
y sus ingresos son más bien porque sus papás o alguien los está manteniendo o los está financiando y ustedes quieren ir a un banco a solicitar un crédito, lo más probable es que el banco les niegue el crédito. ¿Por qué? Porque el banco va a decir, pues es que si eres un estudiante y no tienes ingresos fijos, yo no te voy a prestar. Caso contrario, si Carlos Slim se fuera, que no necesita el dinero, fuera a cualquier banco, que lo hace, va a cualquier banco y pide prestado, lo más fácil es que le van a dar un préstamo sumamente alto. ¿Por qué? Pues porque el banco confía en que Slim sí tiene el dinero para pagar eso que está pidiendo prestado. No suena medio contradictorio, pero así funcionan los mercados en el mundo. No sé si con eso te contesta un poco tu duda. Sí, súper claro, profe, gracias. ¿Sale? Ok, bueno, pues vamos entonces a continuar. Inclusión financiera. Ok, este es un tema que sobre todo el Banco Mundial ha hecho mucho énfasis y justamente el Banco Mundial, pues lo que dice es que, o parte de su teoría es que una forma para acabar o reducir con la pobreza en cualquier parte del mundo es hacer que la gente tenga acceso a servicios financieros formales, como cuáles, bueno, pues como los más comunes, tener una cuenta de ahorro o de nómina, tener acceso a créditos, tener acceso a seguros, tener acceso a afores. ¿Por qué parte con eso? Digo, este punto es un punto que se ha vuelto muy controversial realmente, pero el Banco Mundial hizo un ejercicio y llegó a la conclusión de que en los países ricos la mayoría de la gente tiene acceso a servicios financieros. O sea, en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene una cuenta bancaria, la mayoría de la gente tiene una tarjeta de crédito y, por ejemplo, si nosotros hacemos un comparativo, pues podríamos ver que estudiantes de su misma edad en Estados Unidos, lo más probable es que ya tengan un crédito. Es más, en Estados Unidos, las universidades públicas no son como las universidades públicas en México. ¿En qué sentido? En el sentido de que la universidad pública en Estados Unidos se debe de pagar una cuota que es cara, ¿no? O sea, si una particular te cobra, por poner un precio, digo, lo desconozco, pero si una particular te cobra 50,000, 60,000 pesos el semestre, una pública te estaría cobrando entre 20 y 30,000 pesos, que de todos modos sigue siendo cara, pero obviamente, bueno, pues va a ser más accesible que una privada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues en Estados Unidos, como las personas, como los estudiantes, obviamente no van a tener 20 o 30,000 pesos para estar pagando semestre con semestre, pues los bancos les dan acceso a esos créditos y obviamente pues eso les va generando un historial crediticio. Esa es la razón por la cual, bueno, pues la mayoría de la gente cuando acaba la universidad, pues ya tiene un historial crediticio y con ese historial crediticio, pues muchas veces tienen una mayor posibilidad de adquirir una casa, también a crédito, de tener un automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y así como en Estados Unidos, pues ocurre en Japón, ocurre en Francia, ocurre en todos los países desarrollados. Y el Banco de México, pues el Banco de México, perdón, el Banco Mundial lo que establece es decir, bueno, pues entonces tener acceso a servicios financieros permite que la gente sea menos pobre. Por lo tanto, la propuesta del Banco Mundial es todos los países lo que deben de hacer para tratar de combatir la pobreza es hacer que la gente pueda acceder a servicios financieros formales. ¿Qué quiere decir? Que lo hagan en una institución regularizada, en un banco o en el caso de nosotros en una SOFIPO, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, servicios financieros informales? Pues todos aquellos que se hacen al margen de la ilegalidad, ¿no? Por ejemplo, el caso que tenemos nosotros aquí en México con
estos, ¿cómo les llaman? Gota a gota, ¿no? O sea, los famosos préstamos gota a gota, pues no son préstamos formales, de hecho son préstamos usureros que se vuelven impagables y obviamente, bueno, pues eso tiene consecuencias negativas. Lo que esperaríamos o lo que esperaría el Banco Mundial es que más bien las personas tuvieran acceso a cualquiera de estas instituciones financieras, tener créditos y con eso, bueno, pues tener un mejor nivel de vida. ¿Dudas? Ok, para terminar por el día de hoy, entonces, ¿qué conclusiones va a tener el Banco Mundial? Pues el Banco Mundial supone que hay una fuerte relación entre exclusión financiera y pobreza. O sea, los pobres para el Banco Mundial están excluidos, no tienen ninguna forma, no tienen cuenta bancaria, no tienen acceso a créditos, obviamente no van a tener un sistema de pensión como una Afore o un sistema de retiro, más bien como una Afore, y por lo general el Banco Mundial pues lo que va a decir es, los pobres manejan mucho efectivo. ¿Por qué? Pues porque no tienen acceso a una cuenta. Los países ricos utilizan menos el efectivo. ¿Por qué? Pues porque ya todo lo pueden estar pagando con tarjetas. No sé si se entiende esa idea que trata de predicar o que predica justamente el Banco Mundial. Y a partir de entonces de esta idea, de esta concepción, dice, pues va a ser tarea de los países aumentar la cantidad de personas incluidas financieramente. Entonces, la propuesta del Banco Mundial es, ustedes países hagan todas, o gobiernos hagan todas las condiciones o generen todas las condiciones para tratar de que haya cada vez más personas que tengan acceso a este tipo de servicios. Una respuesta que tuvo México, por ejemplo, pues fue permitir la creación de las SOFOMES y de las SOFOLES y ahora de las SOFIPOS, ¿no? Entonces, por ejemplo, una SOFIPO es justamente Mercado Pago, ¿no? Mercado Pago, pues si ustedes observan, no es como tal bueno, de hecho no es un banco, no tiene como tal sucursales. Si ustedes han o tienen la aplicación, porque ya esto funciona con aplicación, pues es una aplicación relativamente muy sencilla de utilizar, ¿no? Obviamente no te exige mínimos, casi no te cobra comisión de nada y pues eso lo que va buscando es que la gente de alguna forma vaya guardando su dinero en estas cuentas, por ejemplo, de Mercado Pago y vaya generando un historial crediticio, ¿no? Mercado Pago de alguna forma te entrega una tarjeta de crédito relativamente muy fácil, ¿no? Nu en algún momento también entró como una Sofipo, ahora ya ha logrado consolidarse ya como un banco, ya empieza a tener operación como banco. Plata es otra empresa que pues igual prácticamente nada más por el hecho de bajar la aplicación, pues te ofrecen una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas de las propuestas que se han llevado a cabo en México para tratar de disminuir la exclusión financiera y esperaríamos que en un futuro no muy lejano ver si es que efectivamente es correcto lo que dice el Banco Mundial, pues la pobreza se fuera reduciendo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario antes de cerrar la sesión del día de hoy? Pero bueno, no, yo creo que más que, bueno, según de que digan que los países pobres manejan mucho efectivo, igual lo que creo es que quieren tener como más control, ¿no? O sea, quieren controlar las finanzas de pues, prácticamente todo el mundo, porque cuando es en puro efectivo, pues no puedes saber qué es lo que hace cada persona. Pero si lo haces precisamente mediante una tarjeta o algo así, pues se tienen más checado. Y pues no sé, no creo que sea buena idea, o bueno, en mi opinión no sé es qué tan bueno sea como que ya todo sea digitalizado. Yo siento que tiene sus ventajas el efectivo. Ok, sí, el efectivo es lo único que nos da anonimato, es el único medio de pago donde hay anonimato. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente nadie supo qué actividades hicieron antes de llegar a nuestras manos, ¿no? O por qué manos ha pasado
el efectivo y muchas veces, como bien lo mencionas, pues la gente lo que quiere es el anonimato. Y no es que hagas cosas malas, ¿no? Pero bueno, pues a veces ya si tú todo lo pagas con tarjeta, cuando llega a tu estado de cuenta, pues ahí dice, ¿no? Ah, pues tanto dinero en el cine, tanto dinero en el restaurante, tanto dinero en las papitas, ¿no? Y entonces, pues hay gente que sí se llega a incomodar de esa situación y bueno, como bien mencionas, pues también de alguna forma a los bancos le da información y a los sistemas tributarios también. Obviamente, pues viéndolo a nivel país, no a nivel individuo, sino a nivel país, podríamos esperar que eso fuera benéfico. En qué sentido? Bueno, pues que cuando ya empieza a haber una mayor fiscalización de los gastos de las personas, empiezas a formalizarlos y entonces eso permite que los sistemas tributarios puedan hacer una mejor recaudación. Obviamente, bueno, entendemos que quien usa el efectivo, pues puede ser una persona muy, muy pobre, pero también puede ser una persona muy, muy rica que esté justamente aprovechándose de esa situación, ¿no? O sea, muchos negocios obviamente funcionan con efectivo porque de esa forma evaden toda la parte fiscal, evaden todas esas obligaciones que se tienen, ¿no? Y si entendemos que los gobiernos dependen en su mayoría de los impuestos que cobran, pues toda esa evasión que existe, pues no permite que los gobiernos tengan finanzas sanas y grandes finanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que muchas veces las políticas que se aplican, pues no sean tan efectivas justamente porque los gobiernos no llegan a tener dinero. Yo sé que me podrán decir, bueno, pues el tema de corrupción sí es un tema muy fuerte, todos esos desvíos de dineros que tiene el gobierno sí son muy fuertes, pero también en el caso de México es preocupante que más de la mitad de la población se encuentre trabajando de manera informal, ¿no? No de manera ilegal, pero sí de manera informal. O sea, informal quiere decir que no esté pagando impuestos. Entonces, que la mitad de la población no te pague impuestos, sí tiene problemas negativos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se busca con todo esto es justamente tratar de equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Eso es lo que está detrás y bueno, también parte de estas ideas, pues abogan a la buena fe de las personas y del propio gobierno, ¿sale? ¿Dudas o algún otro comentario? Ah, yo tengo otro comentario, profe. Sí, dime. Pues principalmente con esto que menciona de la inclusión financiera, Ujú. pues en la teoría suena bien, ¿no? Para que, ayudar, pues justamente lo que decían los pobres, pero bueno, sí, a la población, ajá. Pero siento que en la parte ya más realista, llevándolo a la práctica, ya no sería, pues fácil, ya sería muy difícil, principalmente pues porque, o sea, si solo se les dan créditos y así, no, no les estás dando realmente una educación financiera, por así llamarlo. No, les enseñas cómo funcionan los intereses, toda esta parte, entonces se pueden endeudar, pueden dejar de pagar. Y también por la otra barrera que vería que es la digitalización, ¿no? Que pues también muchas de estas personas pues no saben cómo funciona lo digital. Entonces estas son las barreras que vería en la parte práctica. En la parte práctica. Ok, bueno, sí, como mencionas, bueno, y también el Banco Mundial lo tiene ahí dentro de sus lineamientos, es no solo incluir, ¿no? O sea, también eso implica la parte de la educación financiera, que no es sencillo, ¿no? O sea, también a veces muchos, incluso los propios bancos te dicen, tome un folleto, ¿no? Y ya lo voy a educar financieramente. Pues no, más bien educar financieramente es explicar cómo se maneja una tarjeta, para qué sirve una tarjeta y aún así, pues a veces no nos llega a quedar muy claro o a veces podemos tener la teoría, pero en la práctica no lo aplicamos. Eso que mencionas, bueno, pues sí han sido temas de discusión ya, pues de grandes discusiones de
qué tanto es tan bueno darle un crédito a una persona que nunca lo ha tenido, por ejemplo, ¿no? En este caso, una persona pobre. Y ¿cuál es el otro tema? La digitalización, el entendido de utilizar, por ejemplo, aplicaciones o utilizar Internet. Ese es un reto muy grande que tiene México, ¿no? Un reto muy grande en el sentido de que también existe la brecha tecnológica, la brecha digital. O sea, no en todas las localidades tenemos internet. Entonces, si no hay internet, pues no vas a poder utilizar una aplicación. Y también hay localidades donde ni siquiera hay energía eléctrica, ¿no? Entonces, o donde la energía eléctrica está fallando constantemente. En general, en este país hay apagones todos los días, ¿no? Entonces, si, como bien dice, si quieres digitalizar, pues necesitas tener una infraestructura muy buena que te permita mantener un sistema financiero que esté funcionando de esa forma. Y también educación tecnológica, ¿no? O sea, de alguna forma se ha contrarrestado, digo, si ustedes han tenido o tienen las aplicaciones de Nu o de Mercado Pago, son aplicaciones relativamente sencillas. No quiere decir que sean muy sencillas, pero son fáciles de alguna forma de manejar. Eso si lo comparamos a lo mejor contra una aplicación de un banco más formal como pudiera ser HSBC o como pudiera ser la de BBVA, ¿no? Esas, generalmente los bancos grandes, sus apps son muy complicadas de manejar, ¿no? O la de Citi, ¿no? También a veces quieres hacer una transferencia y tienes que pasar como por 3 o 4 ventanas y validaciones. Y en el caso, por ejemplo, de Nu, pues ya nada más, tienen hasta un botón, ¿no? Que dice transferir. Entonces, pues va siendo más simplificado. ¿Que requieres capacitación? Sí. También el país, bueno, también te enfrentas a que hay población que hay analfabeta, ¿no? Entonces, bueno, los retos son muy grandes, pero pues también por ahí hay quien dice, pues de todos modos hay que empezar por algo, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a sacar a todos de la pobreza, pero pues ya con que saques al 10%, al 20%, pues ya fue un primer esfuerzo que pudieras llegar a tener, ¿no? Ahí, ya nomás para cerrar con esta parte, pues ahí lo que queda todavía en controversia es qué tipo de inclusión financiera vas a dar, ¿no? O sea, dar una tarjeta de crédito a veces no es la solución, a veces la solución es más bien dar un crédito dirigido. ¿Qué me refiero con un crédito dirigido? Un crédito que tenga ya una razón de ser. Por ejemplo, un crédito que nada más puedas utilizar para poner un negocio. Y ese negocio tiene que ir acompañado, ¿no? O sea, que alguien esté revisando o te esté ayudando a llevar tu negocio hasta que tú ya seas capaz de salir adelante. Pero darte una tarjeta de crédito por darte una tarjeta de crédito y no tener supervisión ni educación financiera, pues no, lo único que vas a hacer es que vas a endeudar más a las personas, ¿no? Y no las vas a sacar, sino vas a hacer su pobreza cada vez mayor. No sé si con eso le respondo a los dos últimos compañeros, bueno, a todos en general. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios. Bueno, pues entonces con esto finalizamos por hoy.